Una vez que ya has revisado la lección anterior, vamos a continuar enfocándonos a la psicología social de las relaciones intergrupales. Como ya mencionamos, en este proceso psicosocial existen y surgen a partir de la interacción entre grupos, entre personas y entre la misma sociedad. Y necesitamos a la sociedad para ir formando nuestra personalidad, nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestra conducta social. Y esta área de la psicología viene a estudiar esas causas y esas consecuencias que dan estas acciones y percepciones de los individuos, primeramente posicionándote cómo te ves a ti mismo y cómo ves a los demás como parte de diversos grupos sociales que ya existen y que ya están categorizados. Y Sherif nos definen a este campo como aquellas conductas y actitudes que se dan de una forma concreta al ser parte de un grupo humano. Por eso nos vamos a ocupar de estas conductas intergrupales que se da a partir de las similitudes, uniformidades que existen entre los miembros, sus comportamientos y cómo se van a ir percibiendo en este entorno social. Como vemos en la imagen, a lo mejor un poco categorizada y separada, pues vemos los distintos grupos sociales. ¿Y cómo lo vamos a entender? Como aquel grupo de personas que se clasifican a sí mismos como miembros. Ellos entran dentro de una categoría. Esta categoría la misma sociedad te la va imponiendo a través de los tiempos. Estos grupos van modificando también de acuerdo a las modas que surgen y a los nuevos subgrupos. Podemos encontrar estas categorías basadas en las creencias religiosas. Hay diferentes grupos religiosos, ¿no? Los testigos de Jehová, los católicos, los cristianos, los musulmanes, y también hay diversas ubicaciones geográficas, simplemente por pertenecer a una región dentro de tu país. Ya te pueden clasificar como norteño, chilango, etcétera, ¿no? Por la misma sociedad, la misma ubicación ya te va dando esa categoría. También vemos que hay diversos grupos étnicos, hay distintas razas, género, nacionalidad, el estatus socioeconómico, las clases, el clasismo, un estatuto legal, la misma edad que va clasificando a los grupos de niños, adolescentes, adultos mayores, un estatus legal y entre otras características relevantes, ¿no? Esta clasificación y viendo cómo están esparcidos en el territorio, vemos que surgen conflictos en relación entre miembros y a la vez entre las distintas categorías, desde el racismo, por ejemplo, ¿no? Que vemos pues el conflicto que ha ocurrido a través del tiempo. Y dentro de estos conflictos, pues podemos clasificar el estereotipo, el prejuicio y la discriminación que lamentablemente están presentes en la actualidad. Vamos a iniciar definiendo lo que es un estereotipo. Un estereotipo, de acuerdo a Lippmann, nos define en 1922, que fue cuando se introdujo por primera vez, como las imágenes en nuestras cabezas, en las cabezas de los grupos sociales. Así fue la forma en que este autor empezó a entender lo que era un estereotipo. Los estereotipos entonces comúnmente lo podemos entender como esas creencias consensuales que surgen de los atributos. Tenemos una creencia, una representación de esas características de personalidad, conductual, de sus valores, de ciertos grupos, ¿no? Simplemente cuando hablamos de un testigo de Jehová ya nos imaginamos su vestimenta, su forma de hablar, los accesorios, ¿sí? O hacia un grupo musical, ¿no? La música regional mexicana, el pop, el rock, ¿sí? Y diversos grupos que se han ido formando en el tiempo. Entonces, un estereotipo lo asociamos con una creencia. Y actualmente se hace una distinción entre estereotipos y estereotipia. Los estereotipos son percepciones que tienen estas personas
pero la estereotipia vendría apuntando a ese proceso cognoscitivo cuando ya le hacemos este proceso de atribución. El prejuicio, por otra parte, viene siendo esa tendencia a poseer actitudes sociales o creencias cognitivas derogatorias que expresan un afecto negativo y que estos prejuicios que vendrían siendo la actitud va a influenciar en las conductas discriminatorias u hostiles hacia ciertos miembros de nuestra sociedad. Por lo tanto, el prejuicio es visto como la actitud. Los autores Rosenberg y Homeland diseñaron un modelo tripartito. Este modelo se denomina así porque en sí nos habla de tres tipos de respuestas. Por eso lo divide en tres partes. La actitud es un concepto básico de la psicología social, vista como esa tendencia evaluativa hacia un objeto socialmente, y es aprendida. Se aprende en este proceso de socialización y en este proceso cuando el individuo va creciendo y conviviendo con estos entornos y cómo se van suscitando cambios sociales. Y la actitud del individuo la podemos entender en tres tipos de respuestas: las cognitivas, las evaluativas y las conductuales. Continuando con los autores Rosenberg y Homeland en 1960, dichos autores nos hablan de la actitud vista como una predisposición a actuar ante determinados estímulos y nos habla en su modelo tripartito que hay tres respuestas derivadas de las actitudes: la respuesta cognitiva, que tiene que ver con las creencias, los pensamientos hacia determinados objetos, eventos, individuos, etc. Y las respuestas evaluativas. Estas respuestas evaluativas se asocian con los sentimientos derivados a esa cognición, que genera una serie de respuestas conductuales, que estas van dirigidas a los comportamientos, intenciones, disposiciones y tendencias. Al analizar esta perspectiva desde el área del prejuicio, vemos que son respuestas evaluativas negativas que se tiene a una persona de un determinado grupo social, y estas respuestas se basan en una estructura, una creencia o una cognición que es susceptible a generar conductas hostiles. Ahorita les voy a dar el siguiente ejemplo. Ya analizando los actos discriminatorios, los cuales podemos entender este concepto en términos más macrosociales, como nos dice Antones y Giddens, nos habla de ese complejo sistema que existe entre los grupos sociales. Este complejo sistema ha generado desigualdades a través del tiempo, desde el esclavismo hasta actualmente, ¿no? Que hay una desigualdad económica y clasista, obviamente, donde vemos que estas categorías sociales que mencionábamos, hay ciertos grupos que se les vulnera y se les excluye de los accesos básicos, como la salud, el ingreso, la educación, el tener un bien, y genera pues actos que van perpetuando con su salud psicológica y su salud emocional. Y en un sentido más psicológico, entendiendo como nos menciona Gordon Allport en 1954, nos habla de aquellas conductas que tienden a limitar y negar la igualdad de trato a ciertos individuos o grupos sociales. Un caso pues muy común y muy sonado actualmente es el caso de George Floyd, el cual aconteció en Estados Unidos en mayo, donde vemos pues que hay un completo acto de discriminación y racista por pertenecer a otra raza y otro color de piel. Y ahí vemos cómo el policía mata a esta persona, y a partir de eso pues se suscitan una serie de movimientos sociales a favor de la igualdad de derechos, al respeto, y eso podemos hablar de una conducta prosocial y una conducta pues que realmente tú generas
sientes empatía hacia los demás. Para ello te dejo el siguiente video para que tú lo revises, analices este caso y a partir de eso me des tu opinión como psicólogo social, tu perspectiva. Como psicólogo social, cómo se suscitó este acto, si están presentes estos actos discriminatorios, el prejuicio y los estereotipos y cómo aplicarías este modelo tripartito para poder estudiar estos actos.